¿Quién mató la eterna primavera trujillana? Estoy parado, como cada día, frente a un kiosco. Las portadas brillan con tipografías chillonas. Los muertos saltan sobre nuestros ojos con salpicaduras sanguinolentas. Y los canillitas ya ni se inmutan. Asienten como si entendieran que toda esta orgía homicida no es más que el pan nuestro de cada día. Sí, es el pan nuestro de cada día. Y todos los días matan a alguien, dice la señora que vende periódicos en esta esquina de los jirones Almagro y Pizarro, a la orilla de la Plaza de Armas, cuando un hombre le pregunta si hubo muertos hoy. Todos los días, un muerto o dos, o tres, o cuatro, ya lo mismo da. Es lo mismo, pero también es distinto. Eso hay que decirlo. Existe algo distinto, pasa algo distinto, porque si bien no faltan los ajustes de cuentas entre delincuentes y también los asesinatos de inocentes, lo que más se ve hoy es otro patrón. Un maleante está haciendo de las suyas, está cometiendo algún delito, el que sea, y entonces algo ocurre y llegan las balas, balas y más balas. Se da un enfrentamiento a sangre y fuego con el resultado del delincuente o los delincuentes muertos. O en una película de Tarantino en la que los malos caen de manera permanente, y es verdad, caen sobre las pistas y la arena, siguen cayendo, abatidos por un escuadrón policial que ya empieza a ser elevado al Parnaso del heroísmo ciudadano en este Trujillo cada vez menos primaveral, cada vez más invernal, cada vez más infernal. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo a Omar Aliaga, periodista y escritor trujillano, en ese orden, pero probablemente el orden se altere, porque ha publicado su primera novela, Los hombres que mataron en la primavera. Tengo acá también la primera edición que salió con Infolectura, sello trujillano, y esta edición es del Fondo de Cultura Económica. Estamos precisamente en su stand. Pues un gusto, Omar, bienvenido a Leer por Gusto. Muchas gracias, a mí también es un placer, como siempre. Yo siempre veo algunos de los videos, algunas entrevistas y me parece un lujo estar acá. Pues así el énfasis en tu experiencia como periodista, que por supuesto la tienes, pues hay un gran desafío. Quienes hacemos periodismo y queremos ficcionalizar, hay un gran reto, porque por defecto el periodismo pues se ciñe a datos reales y el espacio para ficcionalizar es prácticamente nulo, ¿no? Se trata de dar la información de manera objetiva, veraz, contrastar. Y acá, en esta novela, a propósito del fragmento que has leído, pues parte de algo muy real, de la ciudad precisamente de Trujillo, y este escuadrón de la muerte, ¿no? Con todo lo que eso conllevó, podemos hablar si es que se da de eso, pero lo más importante, ¿no? El desafío de ficcionalizar la realidad, Omar. Sí, es verdad, y dicen incluso que el periodismo te daña la prosa, dicen también, ¿no? El día a día te obliga a escribir, ¿no? Y ya se convierte ya en algo que puede ser malo, en un vicio, ¿no? Pero en mi caso particular diría que una de las razones por las que por las que estudié periodismo y me dediqué al periodismo, al oficio, fue porque me gustaba la literatura y quería ser escritor también, ¿no? Así que fue un pretexto, digamos, para estar o intentar estar en la literatura. Descarté el hecho de ser, no sé, profesor de literatura, por así decirlo. Preferí, además, muchos de los autores que leí desde muy chico eran también periodistas, ¿no? Desde Vargas Llosa, García Márquez, había leído a Valdelomar también. En fin, entonces había esta especie de... Es que estaba muy conectado. Sí, sí, exacto, se empezó ¿no? a distanciar el periodismo. Ahora, ¿no? Cuando se profesionaliza el periodismo se distancia, pero antes, cuando era más un mero oficio, generalmente caía en manos de escritores, ¿no? Y eso me llevó a estudiar periodismo, pero es verdad, durante los primeros años, durante 10, 15 años, me dediqué de lleno al periodismo. Es muy absorbente el periodismo, tú lo debes saber. Y eso hizo que postergara un poco, deje de lado temporalmente la vocación literaria, que no la dejé del todo porque en realidad participé de algunas experiencias previas, pero en los primeros años, luego ya cuando me sumergí mucho en el periodismo, lo dejé de lado un poco, hasta que lo retomé ahora últimamente, ¿no? La rutina del periodismo también está sujeta a la hora de cierre. Y cuando hay el salto a la ficción, pues no hay hora de cierre, exacto, de escribir, uno tiene que forzarse. No sé cómo ha sido
ese otro ejercicio. Sí, en efecto, cuesta, sobre todo cuando uno no es tan disciplinado, de decir, no, yo todos los días tengo que escribir de tal hora. Yo conozco escritores que dicen, yo escribo de tal hora a tal hora todos los días, o de lunes a viernes, o de lunes a sábado. No es mi caso. Yo más bien le robaba tiempo al trabajo periodístico, al día a día, para poder escribir esta novela, que la escribí en algo más de 2 años. Y por ahí, por ejemplo, puedo pasarme una semana entera sin escribir, pero cuando también me agarro buen rato, ¿no? Y sí, igual he procurado mantener cierta disciplina dentro de mi indisciplina, que me ha permitido avanzar la novela, ¿no? Pero sí es difícil porque estás acostumbrado, en efecto, como dices, a un cierre de edición, a un parámetro temporal, que no es igual que la novela donde obviamente tienes tanta libertad que hasta la libertad del tiempo también la tienes, ¿no? Porque en este caso, por suerte, no sé cómo será el día que lo tengas, si es que algún día lo tengo, no he tenido pues un plazo perentorio para cumplir un contrato, ¿no? Ajá. Que creo que también ayudaría. O no lo sé, pero cambiaría las cosas, ¿no? Sí. Para situar al lector, a la lectora que te está viendo, Omar, pues Los hombres que mataron a la primavera alude, por supuesto, y leíste el fragmento de la primavera, ¿no? La primavera la ciudad primaveral, claro, ¿no? Exacto, ¿no? Está ambientada en el contexto, pues, de violencia que lamentablemente sigue, ¿no? Bueno, el país, sí, las ciudades y en particular Trujillo, ¿no? Sí. Con todo eso con todo lo que envuelve, la delincuencia, la corrupción, pero en medio de este contexto, pues, hay 2 periodistas ahí, o sea, hay una trama también, o la trama también está también circunscrita en lo amoroso, ¿no? Los 2 periodistas que tienen que cubrir, tanto Mauricio como Candy, ¿no? El corresponsal del Comercio y ella de Satélite, Candy Monteverde, que se conocen, pero está en este contexto, ¿no? La pregunta inevitable, hablábamos hace un rato de ficcionalizar la realidad, es cómo es que ya decides, porque pudo haber sido un gran reportaje sobre lo que aconteció en Trujillo, sobre el Escuadrón de la Muerte, ¿cómo es que ya decides esto es novela y no va a ser un gran reportaje? Bueno, creo que en primer lugar porque quería igual escribir una novela, creo que desde que empecé a escribir, saliendo del colegio, casi en el colegio, mi ilusión era escribir una novela, y creo que también lo que tenía de información, porque obviamente si bien esto es una novela, es ficción, tiene, digamos, recursos, mucho material de la realidad, toda esa información, ese bagaje de la realidad que había conseguido, que había logrado obtener, si bien te llevaba una historia, esta no se podía verificar en muchos extremos, ¿no? Y la historia que yo ya tenía entre manos era una historia que ya no se podía verificar si yo hubiese querido hacerlo, ¿no? Ya no, desde el punto de vista periodístico. Era necesario darle inventiva, ficcionar un poco, ¿no? Por ejemplo, el robo en la casa de un ministro, que es creo una de las cosas que me generan esta historia, el robo en la casa de un ministro en el segundo gobierno de Alan García, ministro del Interior además, la muerte posterior de un empleado suyo de su casa, y que es algo que dispara finalmente el caso de Escuadrón de la Muerte, la matanza de delincuentes en Trujillo. Era algo que se podía corroborar medianamente, pero no en su totalidad, ¿no? Y entonces me di cuenta que había una gran historia y que era para contarlo en clave de ficción. Y fue eso lo que me llevó a hacerlo así, sumado a esta ilusión que siempre he tenido de publicar novelas, ¿no? Y sentí que ahí había una novela, lo vi bien, pero lo vi de inmediato, pero una vez que empecé a escribir salieron pues otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los personajes que tú has mencionado, los jóvenes periodistas, que no estaban inicialmente cuando se gestó la historia, se fueron creando estos personajes y sus circunstancias en el proceso de escritura, ya cuando empecé a tratar de darle más sentido a la novela. Nuevamente, para situar al lector o lectora, o quienes todavía no se han acercado a Los hombres que mataron la primavera, hay también, Omar, un trabajo ahí de voces, porque del narrador en primera persona, de tercera persona, perdón, con el que empieza la novela, pues salta a la primera, ¿no?
y también los diálogos, y está la descripción de lo que ocurre. Entonces, digamos, para también contarles... Voz en segunda persona, claro, también hay, ¿no? Sí. Entonces hay ese juego de exploración de voces, ¿no? Sí. ¿Así fue desde un inicio o te decantaste por ir cambiando para no tener una narración total en tercera persona, que sería lo más notarial, claro, para contar una historia? Y esto tiene que ver con las influencias literarias, ¿no? De los autores que he leído, ¿no? De Faulkner, Vargas Llosa, qué sé yo, que me abrieron más posibilidades de formas de contar historias, ¿no? Y sí, obviamente, lo que pasa es que te mentiría y te digo que esto lo racionalicé desde un comienzo. Dice, no, tengo que contarlo de este modo porque es la forma que tiene que ser contada. Te mentiría, no fue así. Como dije el día de la presentación, junto a que me acompañaron Alberto Vergara y la periodista Adriana León, les comentaba que buena parte del proceso de escritura de esta novela ha sido intuitivo, ¿no? Por donde más o menos yo intuía que me llevaba el relato. Y para ser sincero, ha sido un mecanismo lúdico el utilizar las voces también, que obviamente también pensé que podía ser efectivo para contar mejor la historia, pero tenía mucho que ver con el placer que me generaba hacerlo, con este artificio que me generaba hacerlo, pero que por suerte pude, me parece, espero que así sea, pude, creo yo, lograr que sea efectivo dentro de todo, que no sea un juego de artificio nada más, sino que ayude a que se entienda, se comprenda mejor y se disfrute mejor las historias que se funden ahí. Y entonces fue eso, pero una vez que empecé a escribir, pero sí, obviamente la intuición te lleva hasta cierto punto. Ya una vez que estaba ya avanzando la novela, me di cuenta que tenía que hacer algunos cruces, algunos cambios, y tenía que cerrar los círculos, ¿no? Y ahí ya fue más racional el trabajo, ya a la hora de decir, bueno, esta historia tiene que cerrar acá y debería cerrar con este personaje o con esta voz. Ahí sí fue algo más racional, pero toda la primera parte, que te digo más de la mitad de la novela, sí fue mucho que me llevaba a la intuición. Pero creo que tuvo mucho que ver la necesidad de explorar. Creo que el arte, a mí lo que me llama la atención del proceso de escritura del arte en general es la capacidad de explorar, ¿no? Es lo que a mí me fascina. En ese aspecto quizás la influencia incluso en la música, yo soy muy seguidor de una banda, por ejemplo, que se llama Radiohead, creo que muchos seguro la conocen. Y lo que me gusta de esta banda es ese inconformismo, esas búsquedas, ¿no?, que tienen musicales, de sonido, de texturas. Y algo de eso quizás he tratado de hacer también aquí en la novela. Otra inquietud ahí que me surgió, Omar, al leer la novela, es que cuando uno se enfrenta a una historia que tiene su referente en algo real, ajá, como es el caso, hablamos del Escuadrón de la Muerte, la delincuencia que ha ido en aumento en una ciudad como Trujillo, es como desde el periodismo o esta suerte, bueno, hablando de Truman Capote, pero sobre todo pensado en Rodolfo Walsh, ¿ya? Cómo se trata la no ficción, ¿no? Ajá. Hay una herramienta, digamos, una base como para narrar algo real, ¿no? Y cuando presentas tú la parte de la delincuencia, empieza la primera escena, quienes están escuchando, por ejemplo, es un patrullero que está acechando a un delincuente, al loco Young, ¿no? Ya, ajá. Y se narra todo ese proceso, incluso en la cita que tú hablas se menciona a Tarantino. Entonces, me preguntaba, y esta es la inquietud, Omar, si has tenido presente, o al momento de la escritura, otro tipo de lecturas relacionadas con temáticas como esta. ¿Tenías ya ¿no? un ejercicio, ya un ensayo de otro tipo de ficciones vinculadas con algo real? Yo creo que esta novela le debo mucho al periodismo, en el sentido de que también me dio a ver, si es que yo, bueno, antes de estudiar periodismo yo sabía que quería hacer algo con respecto a la literatura, quería escribir. Pero si yo no hubiese optado por ser periodista, probablemente no hubiese escrito esta novela, hubiese escrito otro tipo de novela, estoy seguro de eso. Entonces esto me ha dado herramientas de conocimiento, un poco de conocimiento policial, político, de crimen, de sociedad, que no me hubiese dado otra cosa, otro tipo de oficio que no es el periodismo.
Pero a pesar de ello, en mi trabajo periodístico yo no he cubierto alguna que otra vez, pero muy poco he cubierto temas policiales, sinceramente. Más he cubierto temas de política, que creo que eso sí, sobre todo política, por ahí crónica, cultural, ¿no? Pero policiales muy poco. Y sinceramente también no soy un lector asiduo de novela negra. He leído pocas, muy pocas, en comparación a otro tipo de novelas. Te diría que quizás la que más se disfrutó y más tengo presente es la saga Millennium de Stieg Larsson, que además está ambientado en Suecia, obviamente, ¿no? Que es muy distinto a un policial latinoamericano, pero quizás la mayor referencia que te puedo decir es él, ¿no? Pero quizás algo inconscientemente de lo que leí ahí me ayudó, en cierta forma. No te voy a decir que hay una influencia directa en la estructura, pero por lo menos quizás en ciertas atmósferas típicas de este tipo de novelística, de novelas, me ha generado esa ayuda. Y lo que sí es que he leído lo que sí he leído es obviamente crónicas periodísticas, que son un poco más rojas, ¿no? Eso sí. Yo intuyo que también algo de eso me ha ayudado, ¿no? Pero no he sido un gran lector de novela negra, por ejemplo, no tengo grandes referencias, y la que mayor te diría, la que más te puedo decir, repito, es la de Stieg Larsson. Ahora que mencionas novela negra, Omar, ¿no? Pensaba cómo la realidad en la que se inspira esta novela es así, ¿no? No ha habido que inventar algo truculento porque la ciudad se vea asediada por una realidad como esta. Exacto, sí, exacto, es verdad. Todo está cogido de la realidad. Es decir, uno podría decir, es más bien una novela realista. Es una novela sí. Por la temática, por lo que ahí se presenta. Mira, ahí está la portada variopinta, ¿no? Ajá. Tengo la impresión, además, que si bien ya algo se ve, por ejemplo, podemos mencionar a Charlie Becerra, ¿no? Pero hasta hace poquito no había, a pesar de que este fenómeno, digamos, desgraciadamente es un fenómeno de la delincuencia, la criminalidad en el norte y en todo el país, a pesar de ello, al menos del norte no se veía literatura así de esta naturaleza, ¿no? Recién ahora un poco, pero tengo la impresión de que no tal como la realidad nos lo ha, como tú lo estás advirtiendo, la realidad nos indicaba que había mucho por contar en ese aspecto, pero no ha habido, ¿no? Dentro de eso. Y creo que quizás ahora se está un poco viendo, poco a poco, y en efecto, como dices, sí, pues la realidad ya nos pintaba eso, ¿no? Ya la realidad como que ya era una cosa que iba a ser inevitable, aparentemente, que surjan novelas de ese tipo. Y aquí hay dos caminos, digamos, ¿no? Ahora que mencionabas a Charlie, ¿no? Charlie Becerra. Pues continuar con una senda parecida e indagar y que hay mucho material, claro, definitivamente, claro. O más bien ir al otro lado y buscar otro tipo de historias. ¿Tú por dónde te perfilas? Yo ahora estoy preparando una novela que en realidad estaba destinada a ser escrita antes que esta, o a publicar antes que esta, pero que la dejé de lado porque cuando sentí la historia sentí el llamado de hacer esta novela, que digamos que se asemeja un poco, pero quizás va a tener un poco de más. Esta yo diría que es una novela, algunos han dicho que es un thriller, ¿no? Una novela negra, otros, policial algunos. Yo diría que es una novela sobre crimen y política, porque tiene mucho contenido político. Y la que estoy escribiendo diría que es similar, pero tiene un poquito más de política que de crimen, ¿no? Entonces va por ahí. Los temas de la sociedad, los temas de la política me atraen mucho porque yo en mi trabajo periodístico me he dedicado mucho a eso, lo conozco además, y creo que por ahí va un poco lo mío por ahora. Obviamente no descarto, por ejemplo, tengo ideas también de escribir otro tipo de cosas, pero por ahora eso es algo que siento que va a ser lo que inmediatamente va a venir, ¿no? Y para quienes están viendo y quizás no estén al tanto, tienes una columna de opinión. Emites opiniones también desde el video, ¿no? Sí. Ahí hay esa pulsión, digamos, ¿no? Sí, siempre, atento a lo que ocurre, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho opinar, analizar un poco lo que está pasando. Obviamente no hay muchas cosas buenas que analizar y opinar por estos tiempos,
pero es parte de lo que uno siente, esa pulsión que tiene que decir algunas cosas. Y bueno, como periodista también, ¿no? Lo hago. Y sí, eso es parte de, siempre he escrito columnas también de opinión, ¿no? Ahora colaboro en el diario de la Industria, los domingos en su dominical, su suplemento dominical de la Industria de Trujillo. Yo he trabajado como más de 16 años en Diario Correo, donde siempre tuve también una columna. Y bueno, es parte de lo que también a mí me apasiona, me gusta. Y por eso es que estos temas no me son ajenos, ¿no? Incluso para la ficción. Hablábamos hace buen rato, Omar, sobre cómo el periodismo a veces, ¿no? Ya hay una prosa casi como de molde, ¿no? Al momento de escribir una columna de opinión, una nota informativa, una crónica, a veces, ¿no? Ya uno empieza con una imagen, por un diálogo, por una anécdota. Entonces, ¿cómo te has podido despercudir, en el buen sentido de la palabra, del periodismo a la hora de escribir una novela? ¿O qué mecanismo se activó del lector para decir, no, esto de acá ya es muy periodístico y más, tiene que ser más literario? ¿Cómo ibas calibrando eso? Sí, me ha pasado que el proceso de la escritura a veces detectaba que la prosa se ponía muy periodística, o a la hora de volver a corregir me daba cuenta, esto está muy periodístico, y me preocupaba por borrar algunas palabras o algunas frases que suelen ser a veces... Eso es lo malo que tiene el ejercicio periodístico para quienes queremos escribir, ¿no? Para quienes escribimos. A veces te hace caer en clichés, en fórmulas, ¿no? Porque el periodismo es algo instantáneo, rápido, y a veces las fórmulas te ayudan, ¿no? Y eso obviamente afecta el estilo, ¿no? Cuando ya uno quiere publicar novela o ficción o alguna de esas cosas. Pero ha sido una lucha constante, ¿no? Porque por momentos te gana eso, es como algo, es como una inercia que te lleva, ¿no? Pero ahí hemos estado peleando, hemos estado revisando. Por suerte, también creo yo que la influencia literaria también a veces supera un poco a la influencia periodística. De hecho, creo yo que, y algunos me lo decían cuando empecé a publicar columnas de opinión o crónicas periodísticas, aún en mi trabajo periodístico siempre he tenido influencias literarias, creo, y eso de alguna manera también me ha permitido no caer mucho, ¿no? en ese lenguaje muy periodístico, que igual no diría que necesariamente es malo tampoco, ¿no? Creo que a veces lo periodístico tiene algo bueno para el escritor. Y me lo decían algunos amigos que se dedican de lleno a la literatura o poetas, me decían que a veces les costaba ser un poco más directos o escribir más sencillo, ¿no? Que es algo que uno aprende en el periodismo, ¿no? En el periodismo uno aprende a escribir con sencillez, y esto no quiere decir que escribir sencillo sea pues algo malo, ¿no? Al contrario, ¿no? Johan Cruyff decía en el fútbol que jugar simple era lo más difícil que había que hacer. A veces escribir en sencillo también es lo más difícil que hay, ¿no? Y el periodismo te ayuda a escribir en sencillo. Creo que no es tan malo después de todo también. Hay que, creo yo, balancear, saber agarrar lo bueno de uno y de otro. Porque si el periodismo tiene como urgencia imperiosa lo inmediato, pues aquí en lo literario la corrección hace ver que aquello que parece que es tan llano y sencillo, pues ha sido escrito, reescrito. Sí, claro, exacto. Sí, ¿acaso mutilado? Si es que sí. Claro, exacto, eso sí. Y claro, igual, yo no desdeño de que la literatura tiene que leerse con cierta facilidad. Sin embargo, claro, la literatura uno quiere ser más ambicioso también, ¿no? Omar, pues agradeciéndote que te hayas tomado un tiempo para charlar con nosotros. No, un gusto. Cerrar al estilo de la página, ya te comentaba pues antes de conocerte como lector, me parece muy importante también. 5 libros que para ti, que vengan a la mente ahora, que para ti sean importantes, significativos. Sí. Voy obviamente, desde el punto de vista subjetivo, de lo que ha sido significativo para mí y me ha impactado y me ha ayudado quizás a ser lo que soy. Más que una valoración que pretende ser objetiva, no necesariamente son los mejores, si es que me hacen una encuesta de lo mejor que se ha escrito, ¿no? Pero voy a mencionar primero a Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que para mí es una de sus grandes obras maestras, no sé si la mejor, para mí quizás es la que más me gusta por lo menos, por su ambición, porque refleja el Perú como pocas novelas, no sé, creo que es la que mejor refleja el Perú actual, incluso el Perú contemporáneo.
y toda esa complejidad, las estructuras narrativas que son maestras realmente. Y como persona de catedral diría, en primer lugar, luego, yendo un poco también por esta cosa de la estructura, de la transgresión, de la búsqueda, de la experimentación, mencionaría Trilce, de César Vallejo. Mira, como trujillano, como norteño, Vallejo es un tótem, ¿no? Pero a mí me pasaba lo que me pasaba, por ejemplo, con bandas como los Beatles. Yo, cuando era más joven, no quería escuchar a los Beatles porque decía, uno quiere ser iconoclasta, ¿no? Decía, todo el mundo escucha, que no, me da igual. Pero más tarde descubrí discos como el Sgt. Pepper's u otros que eran más ambiciosos y me cautivaron los Beatles recién. Con Vallejo me ocurrió algo parecido. Y en años más tardíos, más adulto, ya cuando estaba más adulto, leí, por ejemplo, Trilce y me quedé fascinado. Y por eso pondría en segundo lugar a Trilce. Me parece que es una obra tremenda, hasta ahora desafiante. En tercer lugar voy a poner a... Voy a poner a Ciro Alegría y El mundo es ancho y ajeno, porque fue una novela que yo leí desde muy adolescente y me marcó, ¿no? Me marcó mucho y siento que está siendo injustamente olvidada, así que la voy a mencionar en tercer lugar. Pues es una gran novela. Rosendo Macchi es un personaje icónico y debería ser rescatada, ¿ya? Luego, en cuarto lugar, voy a mencionar justamente al autor que te mencioné hace un rato, Stieg Larsson, con su saga Millennium, pero de manera particular Los hombres que no aman a las mujeres. Creo que es una gran novela del siglo XXI. No es necesariamente la mejor en lo que ve el siglo XXI, pero creo que es una novela icónica que a mí me fascinó mucho, lo disfruté mucho. De los últimos autores que leí, es uno de los que más he disfrutado sus novelas. Y en quinto lugar voy a decir, me gustaría decir Rayuela, de Cortázar, pero mejor voy a decir Historia de Cronopios y de Famas. Y también me parece un libro fascinante, un libro en el que te dice que todo está permitido en la literatura y que todo se puede hacer. Tiene una libertad creadora tremenda y por eso la voy a poner. Hay muchos otros libros que me gustan, pero he puesto estos 5 porque por algo son las que se me han venido ahora a la cabeza. Efectivamente, de tantos libros, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Omar. Omar Aliaga, periodista y escritor, su primera novela, Los hombres que mataron la primavera. En esta segunda edición, publicada por el Fondo de Cultura Económica, se presentó ya en la Feria del Libro de Lima y por supuesto se puede encontrar aquí en la feria y seguramente también en librerías. Un gusto, Omar. Un gusto también, ha sido un honor, gracias. Y gracias también a quienes han seguido esta charla. Hasta la próxima.